Hola, buenas tardes. Hoy miércoles, día 10 de agosto, nos volvemos a encontrar de nuevo. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Quería darle la bienvenida a todos nuestros oyentes y nuestros queridos clientes a una nueva edición de análisis de mercados, como cada lunes y cada miércoles. Antes de nada, vamos a recordarle rápidamente la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre el mercado de capital y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero. Bien, análisis de mercados. Para detalles de contacto pueden entrar en nuestro canal Twitter y en nuestro canal YouTube, donde pueden ver todos los vídeos de análisis fundamental, de análisis técnico. Estos vídeos que estamos grabando, dentro de un ratito estará subido el nuevo vídeo y a su disposición todos los vídeos anteriores. Recuerden que en la agenda, como siempre, tenemos pronósticos semanales de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, muchos clientes, antes de empezar, hoy tenemos el dato de la inflación en Estados Unidos que sale en menos de una hora. Quizás cuando ya esté grabado este vídeo, todos los clientes lo recibirán y el dato habrá salido. Muchos clientes me han preguntado por el tema del euro dólar. Es una continua inquietud de muchos clientes saber cómo está el euro dólar, qué va a pasar con él, previsiones previas a los datos de inflación, etcétera. Bueno, para traer algo un poco de información, la moneda europea estira la corrección alcista semanal por una nueva sesión hoy miércoles, siempre con el euro dólar manteniendo el rumbo en el norte de la barrera de la zona de 1,02, como venimos diciendo desde hace ya unas cuantas semanas. El billete verde por el momento se mantiene ofrecido en un contexto de extrema cautela entre los participantes del mercado previo a la publicación de esa cifra de inflación de Estados Unidos durante este mes de julio. El consenso de los operadores apunta a una reducción de la presión inflacionista durante el mes pasado que habría llevado al IPC a aumentar a una tasa anual del 8,7%. Vamos a ver al final en qué se convierte ese dato y con el dato real podremos saber exactamente. Estos son solamente hipótesis, pero bueno, que van encaminadas. Mientras tanto, los mercados de bonos de Estados Unidos y de Alemania se mantienen un poco apáticos también a la espera de los datos claves de la economía americana, ya que muchos dependen de ellos próximamente de los pasos de la Reserva Federal en los que respecto a su normalización de las condiciones monetarias. Aún con la inflación, las cifras en Alemania han mostrado que los precios del consumidor han crecido un 8,7% en valores analizados a julio, mientras que en Italia el IPC se ha ido al 7,9% en los 12 últimos meses. Y ahí tienen ustedes el gráfico de la inflación en Alemania, que parece haber llegado a un posible tope. Bien, en el enfoque técnico del euro dólar navega en ese rango de 1,01, 1,03 de momento. En caso de quebrar esta postura por el lado alcista, la valla inicial se apunta en el máximo de agosto de 1,0293, previo a la media móvil de 55 días en 1,0377, y más allá de ahí podría irse a la resistencia de 6 meses en la zona de 1,040. Una vez superada, debería aliviar algo la presión alcista, incluso podría llegar hasta el valor máximo que tuvo en junio de 1,07, seguido cerca del tope de mayo de 1,0786, el 30 de mayo. Bien, en caso de que los vendedores retomen la iniciativa y el euro dólar se enfrentara a un nivel de soporte, pues veríamos que tiene un soporte en la zona de 1,0122 de agosto del día 3 y el previo en el 27 de julio de 1,0096. Y por debajo de eso, el día 14 de julio en 0,9952, o incluso, pues anteriormente, ya bastante lejos, en diciembre del 2002 en 0,9859. En el más largo plazo, la perspectiva del par se mantiene negativa siempre que navegue por debajo de la crítica media móvil de 200, que está hoy en la zona de 1,0906. Bien, para dar algunos otros datos también de algunas otras
Pares de divisas, bien, tenemos aquí rápidamente que el australiano también contra el dólar estable por encima de la zona de 0,6950, esperando los datos del IPC. El oro espera también los datos de Estados Unidos y se establece en torno a la zona de 1790. Y ahí podíamos ver que se extienda a la zona de 1800 o al contrario pueda irse a la zona de 1787, incluso por debajo. Y básicamente el siguiente nivel al alza es la media de 55 días en el euro-yen. Tenemos también ahí el dólar contra el canadiense que sigue bajo presión por debajo de la zona de 1,29. La caída parece soportada antes del IPC de Estados Unidos y la libra contra el dólar también carece de continuación por encima de la zona de 1,21. China seguirá llevando a cabo entrenamiento militar para estar preparado por un posible combate. Ya ha sitiado toda la zona de Taiwán y como vemos la plata coquetea en la zona de 20.40. Bien, ahí tienen también una imagen del mercado hace unos minutos en donde hay explosiones masivas en Crimea, Ucrania, en forma de un ataque a la central nuclear de Zaporizhia. Y tenemos allí un poco que el Nasdaq ha bajado a la zona de 13.000 y el Bitcoin se ha ido a la zona de 23.000 y el Nikkei también ha bajado a la zona de 27.800. Estaremos pendientes a qué ocurre con estos. También el IBEX se mantiene ahí sin tendencia en la zona de 8.300. Otra cosa muy interesante que muchos clientes también me han preguntado es que el tema del petróleo, pues eso, la situación actual del petróleo, ¿qué ocurre? ¿Qué, qué comportamiento un poco más distinto a lo normal está llevando ahora mismo el petróleo, que tiene pérdida entre el corte de suministro ruso y el temor a la posible recesión? El precio del oro negro sigue siendo una de las variables clave para el mercado y ahí tenemos que el petróleo Brent otra vez bajaba a la zona de 95.55 y por otro lado Rusia detuvo ayer el bombeo de crudo a Hungría, Eslovaquia y a la República Checa, países muy dependientes del petróleo ruso, porque las sanciones de la Unión Europea han impedido el pago de una tarifa de tránsito. Por otro lado, otra noticia importante es que la falta de suministro en Europa por parte de Rusia es que Irán podría finalmente llegar a un acuerdo nuclear, lo que desbloquearía las exportaciones de petróleo iraní y daría un cierto alivio al suministro limitado del mercado, así explica Oscar Descaya, analista de Swissquote. Por otro lado, en cualquier caso, según explica Natixis, otro analista importante, tanto la menor inversión en exploración y producción de petróleo y gas natural como la guerra de Ucrania son causas de una escasez estructural para el suministro. Esto significa que incluso en caso de recesión, la caída de los precios de petróleo y gas natural sería mucho menor que en el pasado. Seguimos, hoy vamos a ver algo que seguro ya algunos clientes se han dado cuenta un poco. Vamos solamente a decir por encima rápidamente un posible paralelismo que hay entre el mercado del S&P 500 y el mercado del Bitcoin. Seguro muchos no lo creen, ya que son dos activos totalmente distintos y que teóricamente no tendrían nada que ver uno con el otro. Y decimos teóricamente, esto no es un artículo mío, es un artículo de Vidal, donde si agarramos barras de 90 minutos desde principios del año, podremos observar que son más o menos iguales en cuanto menos parecidos los precios razonables. Los gráficos son desde altos que consiguen ambos y vemos que a finales del último trimestre es verdad que el Bitcoin comenzó la caída que el SP, es decir, anticipó un posible movimiento. Y bueno, evidentemente el Bitcoin tiene una volatilidad mucho más alta. Desde los altos el Bitcoin ha caído cerca de un 73%, mientras que el S&P 500 solo ha caído un 24%. Desde principios de abril la caída máxima del Bitcoin ha sido del 62%, mientras que del S&P 500 ha sido del 22%. A continuación vamos a mostrar los gráficos por separado, ampliando la última parte. También se puede apreciar en ambos directrices alcistas formadas a tener en cuenta de esos bajos. Bien, ahí ven ustedes la gráfica. Las gráficas son bastante parecidas. Aquí tenemos al Bitcoin y aquí tenemos al S&P 500. Fíjense la caída, fíjense también aquí la caída. Bueno, en este caso la recuperación del S&P 500 ha sido, digamos, mayor que la del Bitcoin, pero tienen un cierto paralelismo. Bien, es solamente un dato más, un
poco para tratar de encontrar algunas ideas que nos puedan ayudar un poco a reconocer, aunque básicamente a nivel de análisis técnico, nada que ver el SP500 con el Bitcoin. Bien, seguimos. Elon Musk vuelve a sorprender y vende casi 7.000 millones de dólares en acciones de Tesla. Hay incertidumbre sobre su compra de Twitter y lo que ha hecho en este caso es vender 7.000 millones de dólares en acciones de Tesla en los últimos días. Y esto se ha producido en medio de la incertidumbre sobre el destino de su acuerdo de 44.000 millones de dólares para la compra de Twitter. Musk vendió 7,9 millones de acciones entre el viernes y el martes, lo que le dejó una participación del 15% solamente en la empresa, y sus transacciones se produjeron entre el 5 y el 9 de agosto, según revelan los archivos de la SEC americana, tras la reunión anual de los accionistas de Tesla de 2022 celebrada el 4 de agosto en Austin, Texas. Bien, por otro lado, el 8 de julio, Musk comunicó a Twitter que ponía fin al acuerdo y Twitter, sin embargo, ha demandado que para asegurarse de que el acuerdo con Musk se lleve a cabo con el precio prometido, lo que representaría una ganancia inesperada para muchos de sus accionistas. Estaremos pendientes a ver lo que ocurre y a dónde llega todo esto. Por otro lado, el metal de la plata llamar un poco la atención, que es el que en el 2022 ha tenido un menor o peor comportamiento o rendimiento, perdón, y la plata pues es el metal precioso con peor rendimiento en lo que lleva de año. Algunos analistas creen que el precio puede haber tocado fondo, pero las perspectivas a largo plazo siguen siendo débiles. La plata ha bajado un 9,7% en lo que lleva de año en medio de un fortalecimiento del dólar, lo que la convierte en el metal precioso con peor rendimiento del año. Además, siguen existiendo vientos en contra, ya que el mundo se prepara para la retirada de los estímulos gubernamentales y de la desaceleración económica. El analista jefe de metales de HSBC, James Steele, pues habla de que redujo sus estimaciones en el caso del oro y del cobre y también redujo su previsión a 22,25 de la onza para este año y a 23,05 para el próximo en el caso de la plata. Por su parte, UBS habla que la pálida materia prima cotice a $19 el próximo año. Fíjense la diferencia de 23 a 19 entre distintos analistas. Bien, aquí en este caso Investing, el escritor de Investing habla de que se inclina a estar de acuerdo con ambos y acepta que la plata podría subir a corto plazo, pero espera que baje a largo plazo y aquí el motivo. Bien, si vemos ahí, si vemos un poco la gráfica, vamos a encontrarnos pues eso, que tenemos claramente toda esa bajada y tenemos ahí las medias móviles de 100, 50 y de 200, el precio actual, y vemos allí en donde vemos que el metal precioso completó un tope masivo desde agosto del 2020. El rally actual no parece ser más que un movimiento de retorno en medio de una cobertura de cortos para volver a probar la resistencia del tope. Y el precio rompió por encima de su canal descendente, pero aún respeta la resistencia del mínimo de mayo, que la tenemos aquí en la imagen. Esa resistencia todavía no la ha superado en el precio aproximadamente de los 20,73 y bueno, según la medición de su altura, el objetivo implícito de la parte superior está en el rango de los $15, que casualmente coincide con la línea de tendencia alcista desde el mínimo de noviembre del 2001 que se trajo la caída de las .com. Bien, vamos a ver entonces a ver qué ocurre, estaremos pendientes qué es lo que nos depara. Un poquito con el panorama de las acciones, en este caso del Standard & Poor's, etcétera. Vemos que Microsoft subió algo en el día de ayer, Google bajó, Amazon de nuevo bajó, Tesla de nuevo bajó, Meta ahí también bajó, Apple subió mínimamente y de estas principales empresas vemos que están pendientes a lo que ocurra hoy. Seguimos con el resto de instrumentos y nos encontramos ahí un repaso rápidamente a todos los índices, el Dow Jones, momento, se me ha ido, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, el Russell, el Nikkei, están todos con subidas tímidas, pero están todos con subidas. Y tenemos ahí el crude oil que ha bajado a la zona de 88 y el crude oil Brent que ha bajado a la zona de 94, el heating oil está en la zona de 325, sigue bajando y el natural gas se mantiene en la zona de 777.
Y así tenemos que también el oro se mantiene por la zona de 1805, el silver en la zona de 2038, el platinum ha bajado un poquito, ha perdido esa zona que tenía anteriormente y se mantiene por ahí, por las inmediaciones de 930, el copper está en 3,5 y el palladium también ha bajado a la zona de 2194. El azúcar ha subido un poco a 18,19 y en este caso el wheat ha subido también a 7,89,50 en este caso para el trigo. Bien, seguimos un poco para rápidamente abordar. Vemos allí lo que hemos dicho del crude oil, el crude Brent, el heating oil, en esas zonas que vemos claramente bajadas y el gas natural. El oro también lo vemos ahí centrado en esa zona de 1805, la plata en 2037, el platinum ahí ha perdido de esa zona que tenía de 9,50, ahora está en la zona cercana a 9,30 y el copper tratando de recuperar un poquillo, pero está ahí en la zona de 3,5 y el palladium también ha perdido la zona de los 2200. En los índices, bueno, pues están ahí un poco en continuidad a la espera de los datos de hoy y veremos a ver qué es lo que ocurre con ellos. Y en todas las divisas, en este caso, pues también vemos un poco allí que el dólar se mantiene como un poco lateral y el resto de divisas, en este caso, pues hay un poco a la espera de lo que ocurra entre lateral y subidas, tanto el franco suizo, el australiano, el neozelandés, el euro, a la espera del dato en menos de 35 minutos. Y ahí tenemos un poco que el Bitcoin se ha ido también a la zona de 23.000. Como vemos, el Ethereum está en la zona de 1705. Y recuerden, la herramienta definitiva de gestión de riesgo, AVA Protect, es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo que con un solo clic está disponible en AVA Trade Web Trader y en la aplicación de AVA Trade Go y se pueden proteger pues en todas sus operaciones en divisas, oro y plata. Muchas gracias. Cualquier cosa, pónganse en contacto con su analista de cuentas y todos aquellos que estén conmigo, pues conmigo. Muchas gracias. Buen día. Seguimos la próxima semana.